con ustedes. Muchísimas gracias. Pues vámonos, lo que ya anticipábamos, esta manifestación, la marcha convocada por la generación Z, que en teoría pues son jóvenes, muchos incluso menores de edad, los que conforman esa generación Z. Biológicamente no son ellos los que la organizaron, los más pequeños. Algunos jóvenes sí, pero también personas de otras edades. Pero más allá de las edades, pues la movilización que se dio. Quizás esta sea, sin temor a equivocarme, la primera manifestación opositora en forma que enfrenta el gobierno de Claudia Sheinbaum y en donde el desgaste que ya veíamos de acontecimientos tan lamentables como lo ocurrido en Michoacán, ahora con esta situación y este reclamo ciudadano que se dio, independientemente de lo que pasó al final, que ahorita también lo podemos platicar con el llamado bloque negro. Pero entonces un reclamo que pues pensaríamos que no debe de ser desatendido o ignorado, Ramón Alberto. Es trágico, Gregorio, la forma en cómo este segundo piso de la Cuarta Transformación trató el tema completo de esta marcha, que era una marcha pacífica, 50 ciudades en el país. No se vio ningún político que asomara la cabeza para decir quiero lucirme. No había líderes visibles en esa marcha. No hicieron vandalismo en su recorrido, es decir, fue una marcha que era pacífica. ¿Dónde se les descompuso la cuestión? En el momento en que llegó este famoso bloque negro, que en Código Magenta calificamos o llamamos los cuervos del bienestar. Porque ese grupo hay suficiente evidencia de cómo llegaron ahí a la explanada, cómo llegaron en grupo, cómo iban uniformados de negro, cómo iban con sus rostros cubiertos. Era evidente que no se buscaba que se identificaran, porque igual que no se identificara quién eran sus padrinos. ¿Qué fueron a hacer originalmente ese grupo? El gobierno pone la valla metálica fuerte de acero para contener el asunto hacia Palacio. Los manifestantes llegaron y no hicieron nada, pero lo que sí hicieron antes de la llegada fue que un grupo de jóvenes utilizó maravillosamente esa valla para poner la palabra narcoestado. Y la fotografía comenzó a rodar por todo el mundo. Sí, claro. Y los grupos de los hombres de negro llegaron a quitar esa valla para que se eliminara la palabra narcoestado. Y en ese zipizape se viene la represión. No podemos llamarlo de otra forma. Cualquier cosa que les diga la presidenta, que ojo, ojo, estamos hablando de una presidenta primero cuyos padres fueron líderes en el movimiento del 68. Aquel de la noche de Tlatelolco, cuando el secretario de Gobernación, en tiempos de Gustavo de Solá, Luis Echeverría y Gutiérrez Barrios, propiciaron esa represión en Tlatelolco. Segundo, vino el 71, la siguiente represión, ya con Echeverría como presidente, con el famoso halconazo, que sacó del gobierno de la Ciudad de México a el neoleonés Alfonso Martínez Domínguez. Ahí nacieron los halcones. Halcones porque iban de negro. Bueno, se reeditó eso. Y qué curioso, la misma presidenta que después del 71, en 86, siendo ella líder también del movimiento del 86 en la UNAM, que hay fotos que Magenta las publicó profusamente en blanco y negro, donde ella está colocando banderas, protestando. En libertad de expresión, este país tenía libertad de expresión. ¿Qué dice hoy la presidenta? El día siguiente, el domingo, no en una mañanera, pero en Tabasco, empieza a defenestar a los manifestantes y a defender a los policías. Primera gran mentira de la presidenta. Ella había dicho que como jefa de gobierno había acabado con los granaderos. Aparecieron los granaderos, porque no me van a decir que los uniformados con bota negra y todo, y cascos y macanas y gases. Entonces, estábamos ahí en un problema serio. Sí, se dio esa confrontación, que también hubo policías heridos. Por supuesto, a ver, hubo una confrontación en la que la provocación fue directa. A ver, los policías heridos, vamos a ver quién los confrontó. Fueron los hombres de negro. ¿Por qué? Lo que querían evidenciar era que pobres policías, ahora resultó que los patos, ¿sí? Policíacos le tiraron a las escopetas ciudadanas. ¿Cómo? Pero los hombres de negro, ¿de dónde vendrían? A ver, mi sentencia y lectura, que lo dije en Código Magenta, es que
esto se enmarca en lo que dije la semana pasada. Hay una nomenclatura morenista que desde Palenque, con las 4 A's, Adán Augusto, Audomaro Martínez, Andy López Beltrán y Andrés Manuel López Obrador, están colocando contra la pared a la presidenta con el asunto del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, con el asunto del manoseo de la presidenta y ahora con esta situación para dejarle a la gente la claridad de que la presidenta no está pudiendo con este asunto. Y ellos ya le pidieron bajarle 3 rayitas porque están viendo y sintiendo que se están saliendo de control la gente del gobierno, García Harfuch y compañía. Por tanto, esto fue una, como se decía en la época de Echeverría, una caladita. Ahora, en cuanto al reclamo ciudadano, más allá de ese grupo que llegó al final, la parte ciudadana y lo que podríamos esperar para el día de mañana, porque hay una convocatoria para el día de mañana por parte de este mismo colectivo o grupo de ciudadanos, Salvador. Así es. Bueno, lo que yo visualizo es que convocar a una marcha mañana, cuando se va a verificar el desfile militar, pues es una provocación. Así como no podemos llamar a lo que ocurrió de otra manera que no sea represión, esta convocatoria de los muchachos, quizá por su inexperiencia, pues viene a finalmente a ser una provocación. O sea, hay un riesgo grande de que se dé una situación ahora sí a lo mejor más lamentable y pudieran entrar ahí reventadores no necesariamente ligados al gobierno, o sea, los apetitos que se pueden, digamos que provocar son muchos. Hay muchos intereses ahorita. Pues de donde quiera puede venir. Por supuesto. Estamos en una situación donde tenemos cosas nacionales, pero también en el contexto internacional, pues hay una participación, o sea, el apoyo a Cuba, el apoyo a Venezuela, el apoyo a Colombia, de manera muy clara, toda la izquierda pues latinoamericana está siempre soportada por la presidenta Claudia Sheinbaum y lo fue por López Obrador. Entonces se pueden despertar muchas cosas. O sea, yo creo que ha sido algo encomiable, sí, la actitud del gobierno, del ejército más bien, de acortar el desfile, sí, de algún modo reducir los riesgos de que se dé una confrontación. Ojalá que no se dé mañana, sí. Pero bueno, estamos en esa situación, hay una guerra de narrativas, sí, estas son cosas simbólicas. Yo creo que si el gobierno no hubiera hecho tantas trabas para que se diera la marcha, el Zócalo hubiera quedado lleno pues hasta las banderas. Y es la idea pues de mostrar algo, sí, y esa narrativa al rato, si tal vez tengamos oportunidad de platicar de ello, se pasa de las cuestiones simbólicas a la parte ahora de la situación real, las mediciones, las encuestas, o sea, ahorita el campo está ahí. Claro, que ya viene la caída. Porque eso es el antecedente de qué es lo que va a pasar en la elección del 27. A ver, es lamentable que la presidenta, que fue activista, que estuvo al frente, no olvidemos, es la presidenta que se casó con el líder Carlos Imaz. Para los que no se recuerdan, Carlos Imaz fue el personaje de las ligas en aquel famoso video con el empresario Carlos Ahumada, donde fue a recoger fajos de billetes en una mochila en efectivo para la campaña de López Obrador. Ya vamos entendiendo dónde están todas las complicidades y protecciones. Pero lo que yo lamento es que la misma persona que reclamaba en el 86 su derecho de disentir, de protestar y de ser líder, ahora en el 2025 se vaya directamente contra los estudiantes, directamente contra los ciudadanos, porque había gente de todo tipo. De no era una marcha exclusivamente de la generación Z, era convocada por la generación Z. Y veamos una cosa, qué curioso, Gregorio y doctor, que esa banda, ese trozo de tela presidencial que se cruzan, nada más los cruzan y los convierten en otra cuestión. Lo que antes apoyaban furiosamente, ahora lo condenan. Y lo que es más importante, metieron 19 estudiantes o ciudadanos a la cárcel. ¿Y cuántos policías metieron a la cárcel? ¿Cuántos hombres de negro fueron a la cárcel? No, ninguno.